Bienvenidos al primer episodio de Podcast Well, un espacio donde exploramos temas relacionados con la salud, bienestar y cómo podemos llevar adelante una vida más plena. Ella es nutricionista desde 1997, experta y pionera en nutrigenética para Uruguay y la región, especialista en salud hormonal femenina, con foco en climaterio y posmenopausia. Ayuda a las mujeres de entre 40 y 70 años a encontrar su nuevo equilibrio en el momento en que sus hormonas más la desafían. Estamos hablando de nuestra transición pre- y posmenopausia para vivir la segunda mitad de nuestras vidas con máxima salud y plenitud. Bienvenida, Luciana. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio tan especial. Gracias a vos, un placer estar acá. Bueno, hay mucho para hablar, mucho para contar y sobre todo mucho para contarles a las mujeres. Sobre todo, sabemos que la transición hacia la menopausia y la posmenopausia pueden ser un proceso desafiante. Para empezar entonces, ¿qué aspectos de nuestras vidas se ven afectados en esta etapa en particular? Sin miedo a equivocarme y con la experiencia de acompañar a muchas mujeres y de haber tenido mi propia experiencia, que fue lo que me llevó a encontrar el propósito de dedicarme a esto y de acompañar a las mujeres. Creo que todos los aspectos de la vida se ven de alguna manera u otra afectados. Aunque no tengamos incluso ningún elemento, ningún síntoma, ninguna cuestión que nos haga pensar que estamos transitando ese camino. Es desafiante porque no es progresivo y puede ser largo, y cuando hablo de largo estoy hablando de muchos años. Uh-huh. También abarca e impacta en áreas de nuestra salud física, emocional, metabólica, hormonal, y eso nos puede hacer sentir que estamos como en una suerte de montaña rusa, o algunas mujeres lo definen como en una lavarropas cuando está centrifugando. Uh-huh. Así que interesante que podamos, por lo menos a partir de ahora, hablar de estos temas. O sea, casi todo lo de nuestra vida se va a empezar a ver afectado en esta etapa. Entendiendo que vivimos media vida con un régimen o un ritmo de ciclado hormonal determinado desde que empezamos a menstruar, y después pasamos a vivir otra media vida que antes no era tan larga, y ahora lo que sí sabemos es que las mujeres vivimos mucho mejor, entonces mucho más, y hay que intentar que esa etapa también sea óptima. Pasamos a vivir sin hormonas. El proceso no es de un día para el otro, por eso decimos que es una transición. Uh-huh. No empieza el día que tenemos nuestro último periodo después de 12 meses sin menstruar. O sea, la menopausia es un día puntual. Ese proceso arranca mucho antes. Por eso decimos que hay que empezar a entender y a familiarizarse con todo lo que puede pasar, independientemente de que hayan síntomas o no, alrededor de los 40. Y seguramente si volviéramos a grabar este podcast dentro de unos años, les vamos a estar diciendo que empiecen antes. La buena noticia es que hoy de esto se habla y está la información científica disponible. Y en ese sentido, ¿qué mirada necesitamos tener a partir de los 40 o rondando los 40? Bueno, el primer punto que siempre digo es que hasta ahora nadie te avisaba que todo esto pasaba, ¿no? De hecho, si pensamos en nuestras mamás, nuestras abuelas, pueden haber atravesado síntomas o no, pero lo pasaron solas y seguro sin respuestas, y respuestas no solamente del sistema de salud, sino también de su entorno. Lo bueno es que hoy podemos hablar con amigas, podemos tener profesionales referentes que están actualizados y que nos dedicamos a eso, y eso ya te hace el camino un poquito más aliviado. Por otra parte, es importante entender que no hay una sola variable que hay que considerar. Vamos a tener que pensar en una nueva forma de alimentarnos, eventualmente de suplementarnos, de hacer actividad física, de gestionar nuestras emociones, de pensar en nuestro descanso y, por supuesto, el tener un profesional ginecólogo, especialista, actualizado, eso es muy importante, con la empatía suficiente para acompañarnos de la forma más apropiada. La buena noticia es que hay cosas por hacer y que todas podemos ser ayudadas de alguna manera y que no hay que resignarse. Yo trabajo mucho con las mujeres en eso de aceptemos los cambios y la edad, pero no resignemos un estado de salud y de disfrute y de vida plena, que es lo que muchas veces las mujeres sacrificaban o resignaban o estaban acostumbradas a decir, bueno, esto es lo que hay y te la tenés que bancar. Eso no es así. Bueno, o sea, aceptando que hay que hacer un cambio en la alimentación, por ejemplo, a partir de esta etapa, ¿qué tipo de cambios se requieren? ¿Qué hay que incorporar a la dieta diaria? ¿Algo que ya comíamos, incrementar algunos niveles de algo, bajar en otros? Bueno, es importante también decirles a las mujeres que pasan cosas concretas con nuestro cuerpo
cuando empieza esta transición hormonal y que, como les decía antes, puede ser de años. La primera cosa que pasa es que cambia el apetito. Real tenemos más apetito y un apetito más específico por cuestiones más dulces, más harinosas, más grasosas, más concentradas. No nos da apetito de lechuga. Eso es importante saber. Pero eso le pasa a todas las mujeres del mundo o en esta región en particular que somos tal vez más consumidores de harinas, por ejemplo. Es importante, es interesantísimo lo que decís. En realidad todas podemos atravesar esta transición sin síntomas, o sea, sin engordar, sin tener más hambre, sin tener sofocos, sin tener infecciones urinarias, fatiga, insomnio, distensión abdominal, menos fuerza, por nombrar algunas de las cuestiones en las distintas áreas, irritabilidad, ansiedad. Podemos atravesar sin ningún síntoma, que lo que no quita que como la jubilación del ovario va a ocurrir, hay que estar atentas a cosas que pueden pasar después aún no teniendo síntomas, que tiene que ver con el cuidado de los huesos y con la prevención cardiovascular. Volviendo a lo que me preguntabas de qué comer y qué cambios hacer, está claro que empezamos a necesitar más proteína de buena calidad, es decir, carne, huevo, leche, yogur, queso, pollo, pescado. Una categoría de alimentos que históricamente, o para quienes nacimos entre los 70, 80, incluso te diría 90, era una categoría que no estaba muy bienvenida y que había un poco de recelo y que quizás, bueno, hoy sabemos que las proteínas magras son nuestras nuevas mejores amigas. ¿Por qué? Por dos cuestiones. Primero, porque van a dar saciedad, sabiendo que el apetito hormonalmente... ¿Hablamos de pollo y pescado? Pollo, pescado, carne de vaca, claras de huevo, yogur, queso. La saciedad va a ser muy importante por esto que decíamos que nuestro apetito se desregula hormonalmente. Lo otro que pasa por existir es que ganamos grasa y perdemos masa muscular en esta etapa. Entonces, ese cambio de composición corporal que está vinculado al cambio hormonal, es por eso que ese peso que aumenta y esa grasa es localizada y no es generalizada y aparece en lugares insólitos como el abdomen, el rollo del sutién, los brazos, lugares que uno dice, esto no estaba y ahora apareció, está vinculado ese cambio y esa pérdida de funcionalidad del ovario. ¿Y se puede equilibrar entonces a partir de la alimentación? No únicamente, por eso la mirada tiene que ser de todas las áreas. Vamos a comer Pero más proteína. Pero lo que refiere a alimentación, sí. Vamos a comer más proteína para tener más saciedad y para formar más masa muscular. Vamos a no comer a cada rato, con 3 comidas principales suficientes vamos a estar bien. Vamos así incluir todos los grupos de alimentos sin mitos de que en esta etapa hay que dejar de comer carbohidratos, harinas, lo que vos me preguntabas. La necesidad de más proteína es genérica para las mujeres en esta etapa porque lo que ocurre es ese proceso de perder músculo y de aumentar grasa. Y la buena noticia es que la quema de grasa, por decirlo de alguna manera, no se resuelve comiendo menos, sino teniendo más masa muscular. Y para tener masa muscular hay que hacer ejercicio de fuerza y comer proteína suficiente. Después hay otros nutrientes clave, como las grasas omega, como la fibra, como el calcio, que vamos a tener que prestarles atención y probablemente sea una etapa también en la que no lleguemos, por mejor que sea nuestra alimentación y mucho que nos ayudemos. Y ahí se incorporan los suplementos. Y ahí entran los suplementos como una gran herramienta que bien aplicada viene a cumplir una función interesante, necesaria y que realmente nos facilita la vida en este momento. Y ahí en particular, ¿qué recomendaciones haces para la incorporación de esos suplementos? Bien, ahí... ¿Ir a una nutricionista, ir a un médico general, a una ginecóloga? ¿Cuál es la mejor medicina en ese sentido? Bueno, no en vano, en Pigalle tenemos WELL, que es el programa de recomendación del uso de suplementos nutricionales. Este ya es el 4º año que trabajamos desde la farmacia como su rol de farmacia comunitaria hacia la comunidad, desde las plataformas de comunicación y desde el mostrador mismo. Por ende, lo primero que les digo es que los profesionales de farmacia están capacitados e informados para saber qué es lo que tienen y cómo se utilizaría y qué dosis, etcétera, y creo que por ahí también de este tema vamos a estar ampliando. Por otra parte, sí, un profesional nutricionista que esté formado para esto podría ayudar, y también es importante recordar que los suplementos son de venta libre, con lo cual uno también puede informarse y analizar cuáles serían las mejores opciones, pero siempre de una superficie autorizada para hacerlo, y especialmente en Pigalle trabajamos para eso, para que ustedes, los consumidores, tengan la información que acompaña el producto, porque el producto es el mismo en todos los lugares de venta. Luciana Lasus me dijo que yo tenía que ir a buscar omega, que tenía que ir a buscar tal complemento, calcio. ¿El magnesio también se incorpora? El magnesio es de los más utilizados.
tiene una función muy interesante a lo que tiene que ver con relajación muscular y descanso. El sueño es uno de los aspectos que más se afectan en esta etapa. El magnesio regula el sueño. Regula el sueño y la relajación muscular durante la noche. Bien. Algún tipo de magnesio más que otro. Por eso hay que mirar. También regula el intestino. Y ese es otro gran mundo. El mundo de regular el intestino y los probióticos es otro gran mundo. Con respecto al calcio, siempre preferimos que lo aporten desde la alimentación, naturalmente, con lácteos, que vamos a ir sí por magros y por descremados, que no cambia la cantidad de calcio que tienen ni de proteína, que es lo que nos interesa de ese grupo de alimentos. Así que comer mejor y no menos, sin hambrearse, sin picotear, sin colacionar, que ya no es necesario, sin evitar grupos enteros de alimentos que muchas veces vemos que en la desesperación, porque engordamos, porque cambio la forma, decimos, bueno, voy a hacer un ayuno, voy a hacer una dieta keto. La ciencia lo demuestra, las dietas restrictivas en esta etapa en particular no favorecen la gestión de grasa corporal, por el origen de esa grasa corporal y porque está vinculada a los demás aspectos, al estado de ánimo, a las hormonas, y ahí entra en juego también la posibilidad de un profesional que ayude con la modulación hormonal de la menopausia oportuna, 100% de índole médica. Eso sí, no lo vamos a indicar desde la farmacia ni desde el consultorio nutricional, pero hay suplementos también que ayudan. Lo que hay que mirar es qué es lo que más me está afectando, preparar esa consulta con el profesional, llevar las dudas, hacer propios espacios y después ir armando como grupitos de soluciones por focos. De repente es el peso y la energía, o de repente es el insomnio y la infección urinaria, o la apatía, el cansancio, la neblina mental es otra cosa que las mujeres lo manifiestan muchísimo. Se sienten y me dicen, no me acuerdo de las cosas, me olvido aunque me agende. Y eso es muy frustrante, sobre todo si tu trabajo, como en tu caso, que estás al aire entrevistando personalidades. Imagínate estar ahí y decir, ¿qué era lo que le iba a preguntar? Y nos pasa, y tiene que ver con la caída de estrógeno, de testosterona y de progesterona. Entonces, si todo eso no lo sabes, te limitas a frustrarte, a como a encerrarte, y eso lo hace más difícil. Entonces, qué importante igual tener estos espacios, ¿no? Para que las mujeres puedan entender que es un proceso natural de la vida y que lo vamos a atravesar todas. Lo que puede pasar es que no tengas todos estos síntomas, y que no los tengas no te exime de que ocurra. Y lo que sí sabemos es que todas lo vamos a pasar, pero ninguna lo debería sufrir. Yo entiendo que las mujeres durante años sufrieron como en silencio, calladitas, porque era lo que tocaba. Y aparte vivíamos mucho menos. Hoy vivimos 30, 40 años después de haber tenido la última menstruación. 40 años. Quizás es hasta la mitad de nuestras vidas. Tal cual. ¿Cómo vamos a resignarnos a pasarla mal en todas las áreas? Ese es el espíritu. ¿El omega en qué nos ayuda? El omega es un antiinflamatorio potente. Esta es una etapa muy desafiante a nivel celular respecto a la inflamación, porque piensa que todo un sistema que toda la vida estuvo regulado por hormonas, no solamente las sexuales, las que produce el ovario, también están la insulina y el cortisol, que son otras dos que están muy presentes y que suelen desregularse, y esas también son responsables del estrés, del agotamiento, del hambre, del acúmulo de grasa. Entonces, las células están altamente exigidas. Eso las lleva a inflamar. Cuando las células están muy inflamadas, tienden a enfermarse. El omega, concretamente, baja esa inflamación celular, previniendo, por un lado, situaciones cardiovasculares. Por otro lado, situaciones de las neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, etcétera, cognitivas, también importante, y a su vez dándole ese aire que necesita la célula para que funcione de manera óptima. Y otra función, bueno, el omega hoy, estoy segura que en este momento se está publicando un paper nuevo respecto al beneficio, todo lo que tiene que ver con artrosis y fibromialgia, que también los dolores osteoarticulares de esta etapa muchas veces se confundían y recién se acaba de definir ese síndrome como parte de lo que pueden ser síntomas. Tiene efectos interesantes. Tiene que ser idealmente de pescado. Hay un tema con quienes no toleran, ahí hay que ir por un omega vegetal, pero la evidencia científica apunta al de pescado y a una dosis de entre 1 y 2 gramos por día. Bien, me quedé pensando en la actividad física, lo importante que es también en esta etapa. No negociable. ¿Cuál sería la recomendación promedio? Después cada uno podrá ver y optar por qué tipo de ejercicio elige. Pero pensando en la musculación sobre todo. Mirá lo que te voy a decir, el dulce de leche y la copita de vino la podemos negociar, 100%. La actividad física no. ¿Por qué? Porque el movimiento
deja de ser opcional. Si no lo habías hecho nunca, es momento de hacerlo. Si ya lo hacías, hay que buscar que tu cuerpo no esté acostumbrado a eso. De todas maneras, quedo pensando en eso. Si no lo hice nunca y a los 40 quiero empezar, ¿es ideal o es mejor que no hacer nada? Que quedarnos quietos. Es indispensable. Bien. Sin movimiento hay osteoporosis, hay fractura eventualmente, hay una grasa más difícil porque no hay masa muscular. Entonces el movimiento va a tener una función clave en lo metabólico porque nos va a ayudar a formar masa muscular y hoy sabemos que ese es nuestro seguro de vida y que a su vez el músculo también protege al hueso del desequilibrio, de la caída, de la fractura, que hoy lo podemos, las mujeres que tenemos 40, 50, capaz lo vemos lejísimo, pero las estadísticas hablan de que después de los 50, 1 de cada 4 mujeres va a sufrir una fractura vinculada a la osteoporosis, que puede ser cadera, columna o muñeca. O sea, que de tu grupito de WhatsApp de 4 puede ser una que no te toca a vos. Entonces, para eso hay que realmente estar atentas. La mejor herramienta preventiva de todo lo que tiene que ver ansiedad, depresión, insomnio, es la actividad física, metabólicamente la formación de masa muscular, y lo que hay que buscar es que el lugar sea ameno, que te quede cerca, que puedas ir, que no dependas del clima, que si hace mucho calor, que si hace mucho frío, que no te sientas en un ambiente hostil, porque eso también pasa. Si nunca te moviste, capaz que vas a una sala de un gimnasio y te vas a sentir muy abrumada. Entonces, buscar a alguien que te pueda por lo menos orientar y acompañar, hacer principalmente ejercicio de fuerza, ir cambiando los desafíos para que el músculo perciba el estímulo y entonces entienda que tiene que responder a eso. Y si ya hacías, quizás como con la alimentación, que muchas mujeres me dicen, pero yo como saludable, hago todo bien, hago lo que hacía toda la vida, lo hice y me funcionó y ahora no funciona. Bueno, es porque hay que pensar distinto. Para eso es que estamos acá. Con la actividad física pasa lo mismo. Entonces, quizás toda tu vida caminaste 5 kilómetros de lunes a viernes y hoy eso no te está alcanzando. ¿Por qué? Porque necesitamos actividad física de fuerza, guiada, sostenida, que no te genere dolor, que no te lesione, que no te sientas abrumado y que puedas mantener de acá en adelante. Si no lo hacías, se te terminó la franquicia. Luciana, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que estos mensajes son más que importantes, imprescindibles para las mujeres, para que no se sientan solas como ocurrió en otra etapa de la vida y que a partir de los 40 a veces nos podemos llegar a sentir un poco más solas, no tener tanta información. Bueno, una profesional de primer nivel que pueda estar dando todas estas recomendaciones, obviamente es fundamental para esta etapa de la vida. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Además de la experiencia, por supuesto. Bueno, si quieren conocer mucho más, pueden seguirla a Luciana en sus redes sociales o consultar a un especialista. Recordá que en Pigalle te ofrecemos un servicio cercano y confiable para cuidar tu salud y bienestar. Nos reencontramos en el próximo capítulo.